Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Hoy les invitamos a que estén en esta programación y que reciba una palabra de bendición que estaremos hablando bajo el tema El poder del Evangelio. No le cambies, que hoy Dios bendecirá tu vida. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos, amigos que nos ven en esta programación del canal 38.1 y 38.2. Les saluda a su amigo y hermano el pastor Rafael Velázquez. Reciban un cordial saludo. Estamos muy contentos de poder estar aquí. Les enviamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones a nuestros amigos televidentes que nos ven ahí en su televisión, en su casita o donde quiera que ustedes se encuentren. En esta mañana queremos compartir una palabra que estamos seguros que bendecirá su vida, una palabra que estamos seguros que bendecirá a su espíritu. Y bueno, hoy queremos saludarle a todos nuestros amigos que nos ven ahí en cualquier parte, aquí en El Paso, Texas, Las Cruces, ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Queremos enviarles un saludo muy especial a nuestro hermano Jack Martínez que nos ve ahí, del ministerio Jesucristo no es religión, es vida. También les enviamos un fuerte saludo a nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos de Ay Mamá. Reciban un fuerte saludo a todos nuestros amigos. Así que bueno, vamos a entrar al tema del mensaje de esta mañana que el Señor ha puesto en nuestro espíritu para bendición de cada uno de ustedes. Y vamos a tomar en la escritura del Evangelio según San Mateo, su capítulo 17, de su verso 1 al verso 5, cual vamos a leer, honrando el nombre que es sobre todo nombre, y a los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les apareció Moisés, Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Amado Dios y buen Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana, Señor, por tu misericordia. Te pedimos que en esta hora usted sea bendiciendo la vida de los amigos que nos ven, Señor, a través de la televisión. Que usted sea, Padre, hablando a su vida, usted sea hablando a su espíritu, a su entendimiento, a su conocimiento, y que podamos ser bendecidos como siempre, Dios mío, a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bueno, entramos en el tema del mensaje que le hemos titulado El poder del Evangelio, el poder de la palabra. Dice la escritura que Jesús estaba con los discípulos, y siempre que vemos los evangelios, siempre que miramos en la palabra, nos damos cuenta que Jesús siempre enseñaba. Él enseñaba a sus discípulos y les hablaba lo que el Padre le había enviado a hacer a la tierra. Y dice la palabra que siempre en sus mensajes, en sus sermones, Él hablaba a los discípulos diciendo que era necesario que ellos aprendieran o que ellos entendieran el Evangelio. Pero Él les venía hablando de un Evangelio del reino, un Evangelio de poder, un Evangelio de cambio, un Evangelio de transformación, un Evangelio que Jesús no solo lo hablaba, sino lo manifestaba, el poder del cambio,
cambio, el poder de la transformación. Y dice la Biblia que Jesús caminaba con sus discípulos y Jesús siempre les habló diciéndoles que era necesario que Él se fuera, porque Él tendría que ir a preparar lugar para que donde Él estuviera, también ellos pudieran estar. En una ocasión los discípulos le dijeron al maestro: maestro, no te vayas, porque no sabemos ni orar. Jesús les enseñó a orar y les decía: cuando oren al Padre, órenle diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en la tierra como en el cielo. Y siempre Jesús les enseñaba. Ese es el evangelio que Cristo vino a traernos en la tierra, un evangelio de poder, un evangelio que cambia, un evangelio que transforma. Dice la Biblia que Jesús estaba en la tierra y Jesús no solamente hablaba lo que el Padre le daba que hablase para que la gente recibiera, sino también manifestaba el poder de la palabra, el poder de la enseñanza que Él hablaba para que la gente pudiera ver que el evangelio que Jesús traía era un evangelio demostrativo, un evangelio que cuando Él hablaba las cosas sucedían. Dice la palabra que en una ocasión, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo, su hermano, y los llevó a un monte alto. Algo que me llama la atención es que siempre Jesús enseñándoles, siempre Jesús para que ellos pudieran entender que Él era el Hijo de Dios entre ellos, para que se pudiese manifestar lo dicho de los profetas, lo dicho de aquellos hombres, que había sido revelado que el Cristo de la gloria vendría a esta tierra para que entregase su vida por cada uno de nosotros. Y en esta ocasión Jesús los lleva a Pedro, Jacobo y a Juan. Tal vez nos podemos preguntar: ¿por qué a ellos? Y había otros 9 más, pero había algo que Jesús siempre llegaba con estos hombres y les enseñaba lo que era la importancia del evangelio en la tierra. Dice la escritura que Jesús llevaba a los discípulos. Ustedes recordarán que Jesús siempre subía al monte a orar, siempre se apartaba para que Él hablara con el Padre. Y mientras Él subía al monte, los discípulos se quedaban abajo. Los discípulos quedaban y Jesús los ponía a orar. Y cuando Él bajaba, Él les decía: no pueden velar ni orar ni siquiera una hora. No pueden ustedes tomar un poco de su tiempo para que oren al Padre. Y Jesús siempre les enseñaba diciéndole que era necesario que oráramos y veláramos para que no entráramos en tentación. Bueno, entendemos que en ese tiempo había un evangelio, que se hablaba de un evangelio, pero Jesús quería mostrarle la importancia del verdadero evangelio, del poder del evangelio, el poder que Él había traído del cielo a la tierra para que el ser humano pudiese ver con sus ojos lo que Dios les había prometido por medio de los profetas o por medio de estos hombres que Dios había levantado. En aquel tiempo que Jesús vino a la tierra, Jesús manifestó milagros, manifestó su gloria. El ciego miraba, el paralítico se levantaba y bueno, resucitaba a los muertos. Entonces los discípulos miraban lo que Jesús hacía en el tiempo que Él hablaba el evangelio. Y bueno, en este tiempo nosotros hemos recibido esa palabra. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que hoy estamos mirando, o según lo que Dios nos haya dado en nuestra vida, nos dio un evangelio de poder. En una ocasión Jesús estaba en el desierto y vino Satanás ante Él y quiso negociar y Satanás le dijo: mira, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Si tú te avientas y te tiras al vacío, escrito está que mandará sus ángeles para que te guarden. Y luego le dice: mira, ahí hay una piedra. Si esa piedra tú la tomas, esa piedra se convertirá en pan. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo la sabiduría en la tierra, Jesús le responde diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Cuando Satanás entiende que había alguien en la tierra
que no negociaba lo que se le fue dado, cuando Satanás vio que en la boca de Jehová y todo lo dicho de la boca de Jehová había un poder creativo, que todo lo que se habló, todo lo que salió de la boca del Señor se tenía que materializar, y se materializaba. Entonces Satanás dijo: bueno, yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero lo que, por eso él quería parecerse a Dios. Por eso hay un problema en este mundo, y es el hombre, el ser humano, la creación, lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque Dios te entregó algo tan especial. Jesús dijo, él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y cuando Satanás vio esto, eso fue el problema, fue el caos. Porque por lo que Satanás fue desechado, a ti y a mí el Señor nos los entregó. ¿Para qué? Para que nosotros viviéramos un evangelio de poder, para que nosotros viviéramos en este mundo y el evangelio que hay en nosotros. Jesús hablándonos y diciéndonos: hey, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. Entonces el Señor nos está mostrando que en nosotros dejó un evangelio que cambiaría a miles de personas, que transformaría a miles de creyentes, para que ellos pudieran testificar que solamente en Cristo hay poder, que solamente en Cristo hay una esperanza. Jesús enseñándolos y hablándole a los discípulos, diciéndole: hey, hay un evangelio de poder, no un evangelio de palabras, no un evangelio que solamente lo hablamos y se va a quedar hasta ahí, sino un evangelio poderoso, que donde quiera que ustedes vayan se manifestará el reino en la tierra. Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, pero les dejaré el Consolador. Les habló de aquella promesa, les habló de aquella promesa que ellos recibirían cuando él se fuera. Jesús le dijo a los discípulos: esperen la promesa, no salgan afuera, no vayan a la calle, no se presenten ante nadie hasta que ustedes no sean llenos de la palabra, hasta que ustedes no sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando ustedes sean llenos del Espíritu, Jesús le dijo: vayan a la calle, salgan a la calle y manifiesten lo que ahora estará dentro de ustedes. Pablo le dijo a Timoteo: por cual te aconsejo que avives el don del fuego de Dios que está en ti, que se te fue dado, que tienes por dentro. Por eso cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios se nos ha sido revelada, que el evangelio se nos ha sido revelado, y que ahora nosotros como iglesia, Dios nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad, nos ha dado la potestad, y que nada prevalecerá en contra de la iglesia. Jesús estaba tan interesado que el hombre fuera revestido, que el hombre fuera lleno, y que se hablara de un evangelio que no solamente quedara en un signo de interrogación, sino que también se manifestara, porque lo que hay en el reino de los cielos, lo que hay en el mundo espiritual, no se aborta, se materializa. Y Jesús subió al monte a orar, subió, aleluya, a aquel lugar para que les mostrase el poder del evangelio, para que ellos miraran que lo que Jesús había hablado, ahora ellos podrían ser partícipes de esta gran fiesta. Cuando Jesús subió al monte, dice la Biblia, un monte alto, y cuando ellos estaban ahí, dice la Biblia que se les transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y me llama mucho la atención que cuando Jesús va al monte y lo sube de noche a orar, se nos habla que había oscuridad, pero cuando Jesús sube al monte, cuando Jesús llega a ese monte alto, parece, aleluya, que el tiempo cronológico se perdió y el Cairo de Dios se manifestó. Todo lo que está en el Señor comenzó a resplandecer. Dice la Biblia, eran tan blancos como la luz. Alabado sea el nombre del Señor, como el sol. Entonces, ¿qué nos habla esto? Que donde Jesús llega, que donde la palabra llega, que donde el evangelio llega, las tinieblas tienen que huir, las tinieblas tienen que correr. Y vengo a hablarte en esta hermosa mañana, a decirte que lo que tú portas, a decirte que lo que Dios te dio, que el evangelio que se te fue dado, que el evangelio que se te fue entregado, que el evangelio que se te fue revelado, a donde quiera que tú te pares, a donde quiera que tú llegues, las tinieblas tendrán que huir, las tinieblas tendrán que correr, y a donde tú te pares, el evangelio que trae restauración, que trae cambios, el evangelio que trae rompimientos
se va a manifestar en ese lugar, como lo estamos viendo que se manifestó en aquel monte alto, que sus vestidos se hicieron tan blancos y resplandecían como la luz, y su rostro como el sol. Cuando Jesús los llevó a ese lugar, Pedro, Jacobo y Juan, solamente ellos quedaban sorprendidos, atónitos de lo que estaban mirando, porque ahora Jesús estaba mostrando y les estaba enseñando que lo que él tanto tiempo les había hablado, lo que él tanto tiempo les había dicho, ahora ellos serían los que mirarían y pasarían la experiencia sobrenatural que ellos podrían contar. Jesús le dijo: hay un evangelio que se habla, porque la Biblia dice, gloria al Señor, que habían profetas, habían falsos profetas, había un evangelio de verdad, pero había un evangelio que había sido manipulado. Jesús le dijo: este es el verdadero evangelio, esta es la verdadera palabra que el Padre me ha dado para cada uno de ustedes. Y hoy en la humanidad, hoy lo que estamos viviendo, hoy lo que está pasando a nuestros alrededores, Jesús nos ha llamado solamente con un propósito, de que nosotros vayamos y resolvamos los problemas de lo que está sucediendo en la humanidad, de lo que está pasando en las vidas. Miles de familias, miles de matrimonios destruyéndose, pensando en un divorcio, pensando en un fracaso, cuando Jesús nos dijo: en ustedes pongo el poder, en ustedes pongo la palabra, en ustedes pongo el evangelio de paz, pongo el evangelio que cambia las vidas, que cambia los corazones, que cambia, aleluya, el pensamiento. Miles de personas, miles de matrimonios hoy perdiéndose, hoy destruyéndose, el padre contra el hijo contra el padre, el hijo se fue de casa, la esposa se fue de casa, el hijo se fue, abandonó el hogar, pero el Señor hablándoles: hay un evangelio de poder, hay un evangelio que cuando ustedes se paren, le va a tener que decir al problema: hasta un lado, porque Jehová me envió para resolver un problema, Jehová me envió para aquel matrimonio que está pensando en destruirse, aquel matrimonio que está pensando que todo se ha acabado, aquellos hijos que dejaron, aleluya, a su padre, que dejaron a su madre, aquellos hijos que dejaron de soñar, aquellos hijos que dejaron el anhelo de su corazón, que dejaron de creer en algo que ellos, aleluya, habían pensado hacer en este tiempo, en esta tierra, pero parece que el enemigo los cegó, parece que el enemigo, aleluya, vino a matar, hurtar y destruir, pero vino el Hijo del Hombre a traer el verdadero evangelio, a traer la verdadera palabra que hoy, aleluya, restaurará muchos hogares y muchas familias. Y Jesús no lo dejó a nosotros, Jesús te lo entregó a ti. La Biblia dice en el libro de los Hechos, su capítulo 1, verso 6 o verso 8 por ahí: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigo en Judea, en Samaria y los confines de la tierra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron y hoy hay algo nuevo. ¿Qué es algo nuevo que hay en nosotros? El poder de la palabra, el poder del evangelio, lo que Dios nos ha regalado, lo que Dios nos ha entregado para que en este tiempo, así como nosotros nos encontrábamos perdidos, así como nosotros estábamos sin esperanza, pensando que todo se había acabado, ahora Dios quiere que nosotros nos levantemos y lo que se nos fue dado y lo que hay dentro de nosotros. El salmista David declara diciendo: de mi interior corren ríos de agua viva. Ese ríos de agua viva que nos levanta, ese ríos de agua viva que nos ha cambiado, que nos ha transformado. Ahora aquellas personas tienen que ver al Cristo de la gloria resucitado en medio de la vida de cada uno de nosotros, para que nosotros entendamos y sepamos que el verdadero evangelio de poder, el verdadero evangelio que Cristo nos dejó, es para que toda la nación, es para que toda la gente entienda y sepa que Cristo está tocando su puerta, que Cristo los está llamando y que Él puede cambiar el matrimonio, Él puede cambiar la vida de aquella persona, Él puede restaurar todo lo que se había muerto, Él puede restaurar todo lo que se había perdido, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino
vino para que el mundo sea salvo por él. Y tú eres por lo que Dios vino, tú eres por lo que el Hijo dejó el trono, para que no te pierdas, para que en él encuentres salvación, para que en él encuentres perdón. Y cuando nosotros analizamos la Escritura, nos damos cuenta que Jesús estaba enseñándoles un evangelio de poder, un evangelio de arriba, no un evangelio de abajo. Él los subió hasta el monte, los subió hasta arriba para que ellos fueran testigos. Y dice la Biblia que cuando ellos estaban ahí, que su rostro resplandeció y que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y dice la Biblia que mientras Jesús se les transfiguró, he ahí les aparecieron el profeta Moisés, el profeta Elías, hablando con el maestro. Ellos platicaban mientras Pedro, Jacobo y Juan eran testigos de lo que estaba pasando en la escena. Amada persona, amigo que nos escuchas a través de esta televisión, de este canal, Dios está hablando a tu vida por diferentes hombres, trayendo un mensaje de salvación, trayendo un mensaje de poder, diciéndote tú que perdiste la fe, tú que perdiste la noción de la vida y que piensas que Dios se ha olvidado de ti y que piensas que Dios ya no te escucha y que piensas que Dios ya no se ha interesado en tu familia. Déjame decirte que Dios te ha mandado por muchos medios hablándote y diciéndote que tú eres la persona por cual Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El poder de la palabra es la que cambia las vidas. El poder de la palabra es el que transforma los hogares. El poder de la palabra es el que me transformó a mí, transformó mi casa, transformó mi familia, transformó todo lo que hoy soy y todo lo que hoy nos rodea. Por eso es que en esta hermosa mañana venimos diciéndote, hay algo que Dios te ha entregado, hay algo que Dios te ha dado, y eso se llama el poder de la palabra, el poder del evangelio. Solamente abre tu boca, cree y confiesa lo que el Señor te ha dado. La Biblia dice que si confesamos que Él es nuestro Señor y Salvador, nosotros seremos salvos. Y a partir de ahí, nosotros somos aquellas personas que Dios ha levantado para la gloria de su nombre. Así que no te puedes perder esta gran bendición de ser parte de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, o de lo que acontecerá en estos últimos tiempos. Dios te ha llamado con una palabra de poder. Dios te ha llamado para que tú vayas y prediques el evangelio a toda criatura, bautizándolos en su nombre, que ellos vengan al arrepentimiento. Eso es lo que la palabra hace. La palabra redarguye, la palabra convence, y la palabra es la que nos limpia de todo pecado. La palabra es la que nos da el acceso para nosotros poder estar con el Señor y nosotros poder adorarle y poderle exaltar. Es la palabra la que nos ha limpiado. La palabra es el camino que nos lleva a la verdad, el camino de la justicia, y es la que hoy nos hace estar de pie. Por eso hoy en estos tiempos Dios está llamándote más fuerte que nunca. Está tocando la puerta de tu corazón para que tú te levantes y tú seas ese hombre que salga y lleve una palabra de poder. Las calles nos están esperando, los lugares nos están esperando. Hay alguien que se tiene que levantar y tiene que ver la necesidad que hay afuera. La Biblia dice, ¿quién irá? ¿Quién irá a ellos? ¿Quién llevará el evangelio? ¿Quién llevará la palabra? La Biblia también nos dice, hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Hay gente afuera que nos está esperando. El perdido está esperando a que tú te levantes. El perdido está esperando a que tú lleves esa palabra que hay dentro de su vida. La Biblia dice que por causa de la unción el yugo se pudre, el yugo se rompe. Hay algo fuerte en ti, amado hermano, amada hermana, que Dios te ha entregado. Tal vez los tiempos que estamos viviendo no ha sido fácil.
tal vez lo que estás viviendo, y tal vez tú me puedas decir: Pastor Rafael, si tú supieras lo que vivo, Pastor Rafael, si tú supieras lo que estoy pasando, si tú supieras lo que hoy está atravesando mi familia. Sí, pero la Biblia dice que no son con tu fuerza, sino es con el poder del evangelio, con el poder de la paz, con el poder que Dios nos ha dado a través de su palabra. La Biblia dice: sin mí nada podéis hacer, pero conmigo ustedes son más que victoriosos. Por eso es que cuando nosotros dejamos de pelear con nuestra fuerza, dejamos de pelear con nuestras propias fuerzas, y le decimos a Dios: Señor, yo no puedo, pero tú en mí somos más que victoriosos. Por eso es que la palabra siempre nos habla y nos dice que reconozcamos ante Dios quiénes somos y que nos presentemos delante de Él reconociendo que ante Él somos faltos, pero Él es el único que nos puede dar esa victoria. Él es el único que nos puede dar lo que el mundo no nos puede dar. Así que yo vengo a hablarte y a decirte: hay algo que Dios te ha entregado, y esa es la palabra. Eso es lo que Dios ha puesto en tu vida. Eso es lo más poderoso que puede haber en este tiempo: el poder de la palabra, el poder del evangelio. Que cuando nosotros salimos a la calle, cuando Jesús le dijo a los discípulos: cuando reciban la promesa, cuando reciban el poder, entonces usted vayan. Y cuando los discípulos lo recibieron, dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que vino la promesa, se metió dentro de ellos, y cuando estaba dentro de ellos, en el capítulo número 3, ellos salieron a la calle. Y cuando viene el capítulo número 3 de los Hechos, comenzaron a hacer milagros. Pedro predicaba un sermón, se convertían 3,000 almas, se convertían 5,000 almas. Con la pura sombra los enfermos sanaban. Y bueno, ahí estamos viendo cuando la promesa les llegó. Jesús les dijo: ahora sí, vayan a la calle y manifiesten lo que hay dentro de su vida. Lo que hablen no solamente quedará para los oídos, sino los ojos mirarán la manifestación del poder del evangelio. El evangelio que cambia, el evangelio que transforma, el evangelio que te alcanzó, el evangelio que un día donde tú decías no poder, te libertó y te hizo un ministro de la palabra. Así que hoy tenemos que levantarnos, tienes que levantarte, tienes que abrir tu boca y comenzar a manifestar el evangelio, comenzar a manifestar el poder del evangelio en la tierra, para que los hombres vean y la gente mire que hay hombres de Dios, que hay mujeres de Dios en este tiempo, que cuando ellos salen a las calles afectan la atmósfera, afectan, aleluya, lo que está rodeando en su vida, porque el poder de la palabra lo cambia todo. El poder de la palabra nos da el poder, nos da la autoridad para que donde nosotros nos paremos, ahí haya manifestación, haya señales en la tierra, haya señales en el cielo, y la gente diga: verdaderamente estos son hijos de Dios. Verdaderamente donde estos hombres hablan, algo pasa, algo sucede. Y yo vengo a decirte en esta hermosa mañana: hay algo tan precioso que Dios te entregó, hay algo tan poderoso que Dios te ha dado, y ese es el evangelio, y el poder está sobre ti, porque el Señor te lo ha dado. El Señor lo ha puesto sobre tu vida para que muchas almas y muchas familias vengan al arrepentimiento. Deja tu petición, estaremos orando por ti, estaremos uniendo, levantando un clamor al cielo para pedirle a Dios. Si tú caíste, si tú tienes un problema o lo que estés pasando, hoy oraremos por ti para que el poder de la palabra se manifieste, se haga realidad en tu vida y tú puedas levantarte, tú y tu casa, que sirvan al Dios Todopoderoso.